El antiguo Japón es una de las culturas más fascinantes y misteriosas de la humanidad. A través de más de 35.000 años de historia, desde que llegaron los primeros habitantes a las islas, los japoneses adoptaron costumbres y formas de vivir tan extrañas que han sido objeto de estudio y asombro. Cosas como el suicidio obligatorio, deformarse los cráneos y probar el filo de las espadas con personas, eran parte de la escalofriante vida en el antiguo Japón. Quédate y conoce lo inimaginable. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Senpuku, también conocido como el harakiri, formó parte del código escrito por Yamamoto Tsunemoto en el siglo XVII, el cual decía: "El camino del samurái es la muerte". El senpuku es el nombre formal del suicidio que cometía el samurái, a veces voluntario por no soportar la derrota o la idea de la rendición, a veces obligatorio por orden de un superior, un tribunal o el enemigo. Este acto se realizaba para avanzar directamente hacia la muerte y evitar el martirio que le esperaba a los prisioneros, muertes más dolorosas y la deshonra para el samurái y su clan. Lo cierto es que el método era mucho más doloroso de lo que hemos visto en películas o series. El samurái, cuando lo realizaba, debía enterrarse el puñal tan adentro como pudiera y luego realizar un corte horizontal y otro vertical, con el objetivo de cortar sus vísceras y centros nerviosos de la columna. Todo aquello provocaba una agonía larga y dolorosa. Por eso se acostumbraba a emplear a un kaishakunin, la persona que le decapitaba la cabeza inmediatamente. ¿Por qué se apuñalaban en el bajo vientre? Porque los japoneses creían que ahí residía el calor y el alma de los humanos. Cuando lo abrían, el suicida liberaba su espíritu. En el término harakiri, hara significa a la vez vientre y espíritu, coraje y determinación. Aunque había otros métodos de harakiri para morir con honor, como tirarse del caballo con la espada en la boca o arrojarse a las aguas con la armadura puesta. El harakiri se aplicó hasta el final de la historia de los samuráis en 1871. El diplomático inglés Freeman Mitford presenció uno de los últimos en 1868, un senpuku obligatorio, y lo describió. La escena tenía lugar en un jardín cerrado. El samurái que iba a inmolarse estaba vestido de blanco, como los peregrinos o los difuntos, y acompañado del kaishakunin, normalmente un amigo o sirviente de confianza, aunque podía ser designado por las autoridades cuando el senpuku era aplicado como pena de muerte. En este caso, un oficial leía la sentencia y después se permitía al reo pronunciar un alegato. Cuando llegó el momento, el reo tomó el puñal ante sí, lo miró melancólicamente, casi afectuosamente. Por un momento parecía que había reunido sus pensamientos por última vez. Durante esa enfermizante, dolorosa operación, nunca movió un músculo de la cara. Y entonces, apuñalándose profundamente bajo el vientre en el costado izquierdo, desplazó el puñal lentamente hacia el costado derecho y, llevándolo hacia arriba, efectuó un leve corte hacia lo alto. El calvario de los campesinos. Durante el período Edo, haber nacido campesino era lo peor que podía pasarte. Entre otras cosas, no podías abandonar tu pueblo sin un consentimiento expreso y por escrito llamado okurijo. Existían estrictas normas sobre cómo debías vestirte, y aunque tuvieras dinero, tu casa no podía ser mejor que la de alguien de rango social superior. Además, la libertad religiosa era limitada. Se controlaban las idas y venidas al templo. Para ese momento se tenía temor a que el cristianismo penetrase en la sociedad japonesa, y se pensaba que podía suceder a través de los campesinos. Es más, si en un pueblo se descubría a un cristiano, toda la comunidad en la que viviera era castigada. En resumen, las normas para mantener al campesino dentro de su estatus social eran numerosísimas y resultaban asfixiantes, y esto se vio reflejado en la vida que comenzaron a llevar y en sus costumbres. Por ejemplo, debido a las duras condiciones en las que vivían, en algunos lugares los campesinos acababan con la vida de sus hijos. Por lo general solo tenían un varón, y si después del primero venían más, los mataban al no poder mantenerlos. Mientras tanto, a las niñas sí las conservaban con vida, pero su vida no era algo que anhelar.
Terminaban vendiéndolas como prostitutas o sirvientas, y así podían obtener algo más de dinero y se libraban de mantener a una persona más. Suena duro y triste, pero así es como fueron obligados a ver sus vidas. Y por si fuera poco, si el shogunato necesitaba más dinero, aumentaba los impuestos sin importarle la ya precaria situación de los campesinos. Las heces eran valiosas. Debido a que el país carecía de una industria ganadera, no tenían abono animal para sus cultivos, pero como siempre, los japoneses encontraron una solución a aquel problema. Comenzaron a fertilizar los campos con heces humanas, las cuales recolectaban de los aseos públicos que estaban en las orillas de caminos y carreteras. Incluso comenzaron a verse casos frecuentes de robos de heces, y aunque no lo creas, era algo que estaba penado por la ley. Pero lejos de causar enfermedades, la necesidad de recoger excrementos llevó a que las ciudades japonesas de aquel tiempo estuvieran mucho más limpias. Es más, muchas ciudades europeas sufrieron epidemias relacionadas con la falta de higiene, mientras que Japón no. Y esta costumbre no quedó en el pasado, y es algo que enorgullece a los japoneses. Recientemente comenzaron a comercializar abono a base de heces humanas, y según dicen, es mucho más efectivo que el abono orgánico tradicional. ¿Comerías algo que literalmente nació del excremento de alguien más? Porque yo no. Los Hirota. Durante algunas excavaciones realizadas en Japón entre los años 80 y luego en los 2000, se encontraron los cadáveres humanos con cráneos que tenían una forma bastante peculiar. Luego de algunas investigaciones, se llegó a la conclusión de que esas personas habían formado parte de los Hirota. Se trataba de una comunidad que vivió en la isla de Tanegashima, en el sur de Japón, hace más de 1800 años. Y sí, una de sus distinciones de aquel pueblo era la forma de su cráneo, y no era porque nacieran así, más bien era porque tomaban a los bebés y les presionaban o atacaban a la cabeza para deformársela. Sin importar el sexo del recién nacido, ellos conseguían que su cráneo se deformara permanentemente. Por mucho tiempo los investigadores pensaron en la opción de que las modificaciones fueran el resultado de otras prácticas, pero ahora es un hecho de que los Hirota lo hacían de forma consciente. La motivación de la modificación craneal aún no es clara, y varios estudios han revelado que ningún otro pueblo japonés la hacía. Diferenciarse de otros pudo haber sido el impulso de esta antigua población para realizar esta práctica. Los investigadores plantean la hipótesis de que los habitantes de Hirota deformaron sus cráneos para preservar la identidad. Es posible que esta práctica haya ocasionado lesiones permanentes en algunos infantes, afectando su capacidad motriz e inteligencia, pero es difícil saberlo con certeza. Aunque vale la pena mencionar que los Hirota no fueron el único grupo en realizar estas prácticas. Los Paracas, otra cultura antigua y de la región que hoy es Perú, también deformaban los cráneos de sus miembros. Tenían prohibido abandonar el país. Durante el tiempo en que el shogun Tokugawa comenzó a dirigir Japón en la época Edo, empezaron a crearse las leyes aislacionistas. Resulta que salir del país comenzó a ser una acción ilegal que se castigaba con la pena de muerte, y no era necesario salir del país para recibir esta condena, pues solo hacía falta que te descubrieran teniendo el plan. Y lo mismo sucedía en el caso de los extranjeros, que no podían visitar el país pues también estarían cometiendo un delito. La única excepción fueron los chinos, coreanos y algunos holandeses, pero aún así, había ciertas restricciones de lo que podían hacer en Japón. La idea del shogunato era unificar Japón, pues durante ese periodo la migración se había convertido en algo muy común. Además, como las guerras eran el pan de cada día, necesitaban tener a todos los guerreros a su disposición. El hambre extrema produjo falta de crecimiento. Fruto de la desnutrición por los periodos de hambrunas, una dieta con pocas proteínas y la propia genética, la mayoría de la población japonesa era de estatura muy baja, rondando los 1,50 metros de altura y hasta menos. De hecho, si alguna vez visitas un museo japonés en el que haya armaduras de samurái, vas a ver lo pequeñas que eran. Y aunque las épocas de hambre iban y venían, aún durante las épocas de estabilidad había distinciones sociales. La alimentación de las clases más pobres era totalmente insuficiente, y ello conllevaba desnutrición y escasa estatura.
Eso provocó que los chinos se refirieran a Japón como el país de los Kwa, que significa el país de los enanos. El sintoísmo. El sintoísmo se considera la religión originaria de Japón, la primera que adoptaron los nativos de la isla del sol naciente. Esta se basa en la veneración de deidades o espíritus que existen en toda la naturaleza llamados kami. La conexión entre estos espíritus y la naturaleza permite considerar el sintoísmo como una religión animista. Los mitos más antiguos de Japón, la fuente más importante del sintoísmo, explican hacia dónde se dirigían los ritos religiosos. Hacen referencia a fenómenos naturales impresionantes, así como a deidades alimenticias y fuerzas naturales elementales que eran relevantes para la época. Para describir el conjunto de todas las deidades, los mitos utilizan la expresión Yaoyorozu, aunque literalmente significa 8 millones. Debe entenderse en el sentido de incontable o inimaginable. Esto indica que no era un sistema de creencias cerrado, sino que más bien los ritos se dirigían a todo tipo de deidades. Se cree que el sintoísmo y la cultura japonesa derivan de la cultura y religión yayoi. Hay que recordar que en tiempos prehistóricos Japón no estaba poblado por un único grupo étnicamente homogéneo. De hecho, oleadas de inmigración desde el continente condujeron a diferenciaciones culturales locales, así que muchas costumbres de diferentes religiones se fueron mezclando. En la antigüedad, los rituales del sintoísmo se hacían en forma de baile, y la protagonista era una mujer. La chamán era poseída por el espíritu del dios y bendecía a los infantes, curaba las enfermedades o rezaba para manifestar el bien. La reina chamán, el terror de los hombres. Himiko, la enigmática figura de la historia japonesa, es conocida como la misteriosa reina chamán de Yamataikoku. Su reinado se sitúa en el siglo III, en una era llena de secretos y leyendas, y sigue siendo recordada hoy. Aunque la información sobre ella es escasa y nublada por el paso del tiempo, escritos antiguos nos dan algunas pistas sobre su vida. Se cree que Himiko poseía habilidades chamánicas, lo que la convertía en una figura esencial en el ámbito religioso y espiritual de su reino. Su conexión con los dioses y su capacidad para comunicarse con el mundo sobrenatural le daban un estatus único en la sociedad antigua japonesa. Aunque se desconoce el verdadero alcance de su poder y cómo se convirtió en reina, no se puede negar su influencia. Se dice que gobernaba más de 100 reinos, nunca se casó y vivía en un castillo atendido por 1000 mujeres. La sombra de misterio que rodea su reinado ha despertado la curiosidad tanto de historiadores como de aficionados. Los registros históricos y las crónicas antiguas sugieren que Himiko fue una líder carismática y poderosa en su época. Se cree que gobernó con habilidad y sabiduría en un momento crucial para las tierras de Yamataikoku. Himiko desafió las convenciones de su época al ocupar una posición de liderazgo en un mundo dominado mayoritariamente por hombres. Su condición de chamán proporcionaba a los súbditos una conexión con lo divino y un canal directo con los dioses. Todo esto le otorgaba un poder y una autoridad indiscutibles. En algunos textos también se menciona que utilizó su poder de forma audaz y temeraria para alejar a los hombres que querían tomar su reinado, pero no eran pocos. Fue cruel cuando tuvo que serlo, dejando un legado de sangre en la que muchos hombres perdieron la vida, algunas veces injustificadamente, solo por suposiciones y falsos rumores. Al ser mujer y tener a tantos en su contra, tuvo que ser incluso más cruel que otros emperadores hombres. Probaban las espadas con cuerpos. Esta es quizás una de las cosas más perturbadoras y sin sentido del antiguo Japón. Por supuesto que las espadas eran bastante comunes, y todo buen guerrero debía tener la suya propia. Así que cuando mandaban a fabricar sus espadas, esperaban que éstas fueran lo suficientemente afiladas como para vencer en la guerra. Resulta que durante la época Edo surgió una práctica para probar el filo de las nuevas espadas, pero no era cualquier prueba. Lo que hacían era cortar los cuerpos sin vida de los criminales ejecutados. Así se aseguraban de que podían causarles daños a sus enemigos. Suena muy cruel para ser cierto, pero así fue. Cuando un herrero de katanas fabricaba una para alguien importante, antes de entregarle la espada se la daba a algunos espadachines expertos.
Estos eran los encargados de hacer la horrible prueba de calidad y así comprobar si el arma estaba lista para entregarse. Eso sí, solo podían hacer esta prueba los guerreros expertos dentro de la clase samurái. Lo más increíble de todo es que estas pruebas estaban perfectamente avaladas por el gobierno. Por supuesto, con el paso del tiempo, esta práctica se abolió. En lugar de pruebas en criminales, se comenzaron a hacer sobre manojos de estaras de bambú. Mucho mejor. De emperador a dios. Las leyendas del antiguo Japón hablan de un tiempo lleno de guerras y luchas entre clanes que dejaban pueblos enteros vacíos de hombres. Durante esa época, se cuenta que la emperatriz Jingu se convirtió en una de las primeras mujeres samuráis del país, luego de perder a su marido. Las samuráis fueron un pequeño grupo de guerreras japonesas, pertenecientes a la elevada clase Bushi. Se iniciaron en el arte de manejar las armas y luchar para proteger sus casas, familias y su honor en tiempos de guerra. En ese contexto, Jingu fue la esposa del emperador Shuai, y tras su muerte, ella ocupó el puesto de regente y líder. Las crónicas la describen como una reina que usaba brujería y hechizaba a las personas, pero fue más que eso, fue una guerrera en todo el sentido de la palabra. Faltando pocos días para dar a luz, se vistió con la ropa de su esposo muerto, tomó unas piedras y las puso alrededor de su cintura con el objetivo de retrasar el parto para poder pelear. Y lo logró. No solo derrotó a los rebeldes, sino que dirigió a su ejército al mar de Japón para conquistar nuevas tierras. Justo cuando estaba de regreso de la invasión, fue cuando nació su hijo Ojin. El pequeño se convirtió en príncipe de la corona, pero no fue coronado hasta la edad de 70 años. Ojin reinó por 40 años hasta su muerte, aunque en realidad no hay bases históricas acerca del periodo de su reinado. Se convirtió en el primer emperador histórico y fue deidificado como Hachiman, el guardián de los guerreros en el sintoísmo. Tumbas gigantes. Si hay un elemento que caracteriza el período Kofun, son sus centenares de tumbas construidas en enormes montículos de tierra. Aunque sus formas son variables, las más famosas representan ojos de cerradura, dando a entender que son la puerta a otro mundo. En estas tumbas gigantescas yacen los primeros emperadores semilegendarios, personas de alta jerarquía e individuos influyentes del antiguo Japón. El estudio de estos lugares no es sencillo, ya que están fuertemente protegidos y el acceso a sus alrededores está prohibido. Por eso siempre han existido un cierto halo de misterio sobre estas tumbas, y no se conoce con seguridad a quiénes pertenecen. Los Kofun eran relativamente complejos. Para evitar la erosión se construyeron con capas de arcilla y arena, en muchos casos cubiertas con cantos rodados y piedras, impidiendo el crecimiento de plantas. Y aunque se han conservado hasta el día de hoy, la vegetación que los cubre no muestra su apariencia original. Las piedras utilizadas en su construcción fueron extraídas de los lechos de los ríos. Estos proporcionaron el agua para las zanjas que corren a lo largo de todo el perímetro de muchas de las tumbas. El monumento funerario más grande construido de este tipo es el del Nintoku, el 16º emperador de Japón. El espacio es conocido como Daisen-kofu. Tiene unos 486 metros de largo y 36 de alto. Las islas del archipiélago japonés están llenas de estas tumbas, y todas mantienen la misma orientación. Según los expertos, todas miran hacia el nacimiento del sol, o a la diosa Amaterasu, como lo veían muchos de ellos. Para la construcción de estos monumentos, se utilizaron prisioneros para que se encargaran del trabajo pesado, los cuales solían morir por falta de alimentos, enfermedades y accidentes. Cualquiera era doctor. ¿Te imaginas un mundo en el que cualquiera pueda ser médico sin siquiera estudiar? Pues eso era precisamente lo que sucedía en el Japón antiguo, cuando cualquier persona sin importar sus conocimientos podía ejercer la medicina. Y si esa persona era competente y ganaba experiencia en la profesión, se volvía muy respetada y se le daban beneficios extra en el periodo Edo. Por ejemplo, podía usar vestimentas de buena calidad que no estaban al alcance de la gente común. Además, visitaba a sus pacientes en un elegante palanquín semejante a los de los samuráis, un servicio que iba a cargo de sus pacientes. Por supuesto que al ejercer como médico sin tener conocimientos en el tema, seguramente se cometían muchos errores,
y es que eran muy pocos los que realmente tenían un conocimiento vasto sobre la medicina en aquel momento. Así que puedes imaginarte los malos diagnósticos que les daban estos doctores a sus pacientes por simple intuición. Lo más injusto de todo, quizás, es que sus servicios eran demasiado costosos, tanto así que la gente común no podía pagarlos ni aunque vendiera su mejor kimono. Distinciones sociales evidentes. En el período Edo la diferencia de clases sociales era muy evidente, y el trato que tenía cada persona muchas veces iba a depender de esto. Algunas cosas estaban reservadas únicamente para la aristocracia, como era el caso de la educación, y es que solo los hijos de familias de alta clase podían ir a una escuela formal. Mientras tanto, los niños que venían de familias comunes y no tenían acceso a esta educación tenían que ir a las terakoya. Estas eran unas instituciones improvisadas que se hacían dentro de los templos, en las cuales los niños aprendían lo básico para sobrevivir al futuro. Por otra parte, la vestimenta, el corte de cabello y hasta los medios de transporte eran diferentes según la clase social. Así que la gente pobre estaba obligada a recordar día tras día su baja posición social. Entre más seguimos descubriendo de la antigua cultura de Japón, más nos sorprendemos con sus costumbres. Pero así es la historia de este mundo y la seguiremos desentrañando en este canal. Nos vemos pronto.